La pregunta es sobre el traslado de personas a través de la estratosfera y el beneficio económico de este acto, de manera eficiente. ¿Cómo se utiliza el estratostato como medio de transporte? Es una pregunta muy interesante. Por cierto, hablando de los héroes de los años 30, lo que antes no limitaba el desarrollo de la tecnología es la cuestión de la certificación y los requisitos de seguridad, porque ahora en muchos países un vuelo humano a la estratosfera en un aparato no certificado es prácticamente imposible desde el punto de vista legal, o es una emergencia muy complicada, es burocrático. Pero hay una serie de países con requisitos más laxos. Muchos de ellos están en África, y esta es una zona real donde, en realidad, es posible, donde se puede ofrecer un negocio de este tipo. Desde el punto de vista mayoritario de la gente, en general, se lo considera turismo. En primer lugar, esto se debe al hecho de que el punto de aterrizaje del dispositivo es, por supuesto, predecible en términos de la trayectoria de vuelo, pero en realidad, definitivamente hay una dispersión. Imagínate que vuelas desde la ISS a la Tierra en una cápsula. Me parece que, desde el punto de vista de la comodidad, no es muy agradable, aunque sí es muy interesante. Por eso aquí hay más un efecto emocional de las experiencias, y probablemente por eso se considera turismo. Turismo extremo, seguro que sí. Hay una tecnología interesante, levantar un planeador en un globo estratosférico, en algún momento soltarlo y viajar. Al ceder control, ahora en Estados Unidos han fabricado un dispositivo así, en Canadá han fabricado un dispositivo así. La instalación del planeador es una tarea militar, y ni siquiera un planeador, sino con un motor, es decir, un avión, un dron, de hecho, está suspendido en un globo estratosférico, lanzado a una zona determinada, y en este caso el alcance del dron llega a ser de varios miles de kilómetros. Aunque el dron puede ser muy pequeño. Pero desde un punto de vista económico, viajar es poco probable. Por cierto, en cuanto a los países donde esto es posible, Fedor Konyuko probablemente lo descubrió y sabe algo. Planeaba hacer su viaje estratosférico alrededor del mundo desde Australia. Este es uno de los países con derechos humanos. Se trata de viajar. La viabilidad económica, si lo pensamos un poco más, por supuesto, se viene abajo aquí a costa de lanzar 1 kilogramo a la estratosfera. Es decir, cuanto más alto volemos, más caro nos resultará alcanzar esa altitud. Por eso no se podrá llevar a muchas personas. Y en este sentido, el vuelo es viable si se trata de un vuelo prolongado. Si hablamos de meses, de un año de existencia de la carga útil, entonces, comparándolo con un viaje espacial, es decenas y cientos de veces más barato, incluso 1000 veces más barato. Pero si lo comparamos con un vuelo en avión, donde cientos de personas viajan cómodamente con un aterrizaje preciso, entonces la tarea de transporte se realiza mejor con un avión. Cada tipo de tecnología es viable en su caso concreto, pero la mente humana es ingeniosa. Como los dirigibles, por cierto. Todo correcto. Si concretamos la pregunta, sería de Moscú a Sudáfrica. Difícil de leer. Johannesburgo. Aquí, con un planeador, probablemente no llegues. Bueno, si fuera una cápsula desechable de fabricación propia más un planeador reutilizable, podría levantar a 1 o 2 personas, 200 kilos, bueno, 250, a una altura, soltar un par de miles, y él volaría ligeramente. Y 60 grados. Dios mío, ¿qué estoy diciendo? Se necesita un sistema de soporte vital, trajes espaciales. Un traje especial para turistas, para no sobrecargar la cápsula. Económicamente no es viable, dices, sí, porque, primero, es más caro llevarlo allí, pero mientras el modelo económico en el que vivimos sea así, en realidad, no y volviendo a la misma Unión Soviética, esos billetes de Yalta, no recuerdo exactamente a dónde, costaban 3 rublos en helicóptero, pero no en estatostato.
Actualmente, no solo carecemos de la tecnología esencial necesaria, sino que también nos falta una válvula de drenaje adecuada que pueda ayudar a garantizar de manera efectiva que la presión interna no supere la resistencia estructural de la cápsula. Esto es crucial para evitar cualquier tipo de fallo catastrófico. La situación es similar a la que enfrentamos en el último lanzamiento, donde también tuvimos que lidiar con problemas de presión y resistencia. Sí, pero la idea es que aguante la presión calculada. Si de repente se refiere a la envoltura de lastre o a la de gas, porque en nuestro último vuelo hubo un lanzamiento sin la envoltura de lastre. Se trata de que hay que liberar una parte del gas. La envoltura está abierta a la atmósfera. Si, por ejemplo, queremos que este gas salga, tenemos que poner un manguito de un tamaño determinado. Cuanto más grande sea el manguito, más volumen de gas con menor presión en la cápsula podremos liberar. Por lo tanto, si no queremos que esto suceda o no queremos que el aire se aspire dentro de la cápsula durante el despegue o el llenado de gas, entonces colocamos un manguito pequeño, lo atamos o lo metemos dentro de la cápsula. Aquí no se trata de una válvula, se trata del tamaño del apéndice y la longitud del manguito, así como de las operaciones y manipulaciones que ocurren antes de los lanzamientos. Si hablamos de la envoltura de lastre, entonces, por supuesto, no se puede poner ninguna válvula de seguridad, ni válvula de drenaje, porque al cambiar el volumen de aire dentro de la envoltura de lastre, cambias el nivel en el que vuela el aparato. Sí, al final, se pierde el sentido de la envoltura misma. Sí, se puede, por supuesto, hacer de esta manera. Se puede poner una válvula para la presión crítica, que es la presión permitida para la cápsula antes de que se rompa, para evitar su destrucción si de repente ocurre un caso no calculado. Pero un caso no calculado significa que hemos cometido algún error en los cálculos, ya sea que se haya llenado una cantidad demasiado grande de helio en la cápsula, o que hayamos cometido un error en la etapa de diseño con el sobrecalentamiento del gas dentro de la cápsula. Esto debería ser detectado en la etapa de pruebas. En la etapa de pruebas tiene sentido. Si estamos hablando de una persona, si una persona volara en un dispositivo así, entonces, por supuesto, valdría la pena instalar una válvula de drenaje. Evitaría que el gas se rompa en la carcasa. Simplemente nos moveríamos a otro nivel de vuelo, pero el vuelo continuaría. Y si se trata de lanzamientos rápidos, económicos y fabricados en fábrica, ¿qué sentido tiene hacer el diseño más caro y más complicado? Hay un matiz más. La carcasa de lastre es un coste importante del globo estratosférico. Está incluida en la carcasa de lastre. Si en lanzamientos masivos, por ejemplo, comerciales, lanzamos estas cápsulas y las usamos de nuevo después del primer lanzamiento, entonces tiene sentido poner una válvula para prevenir su destrucción. La válvula liberó presión, la cápsula volvió, la sacudimos un poco y la lanzamos de nuevo. Google pagaba más al devolver aparatos. Nosotros también a veces pagamos un extra cuando devuelven los aparatos. Por cierto, este que regresó tuvo una historia bastante divertida, porque los locales, cuando vieron que aterrizaba en el bosque, dijeron que era un ovni y llamaron a la policía. Informaron a las autoridades locales, un ovni aterrizado en el bosque. Pero como teníamos todo acordado con Rosaviatsilla, no hubo ningún problema con la recuperación de la carga útil del cobertizo policial secreto.